La contaminación del agua es uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú. Y esto, en el caso del agua no potable, vamos a ver cuáles son las causas de la contaminación. Tiene diversas causas. Por ejemplo, una de las causas de la contaminación del agua son los agentes patógenos. Se echa una gran cantidad de agentes patógenos a las aguas naturales de los ríos, las lagunas o el mar. También se echan basura, todos los desechos sólidos, se incrementa el calor, la temperatura, se ve contaminada por acción de sustancias radioactivas y también por sustancias químicas que proceden de la industria minera. ¿Y cuáles son los efectos que tiene la contaminación del agua? Pues vamos a tener primero personas que no tienen agua, personas que no tienen agua potable, porque al estar tan contaminada es muy difícil potabilizar el agua y se incrementan los costos, de tal manera que las personas con bajos recursos económicos en la actualidad no tienen agua potable. Otro problema es las enfermedades. Al haber tantos agentes patógenos, desechos que se botan al agua, por ejemplo, pañales, los desagües, es más fácil que proliferen las enfermedades. También tenemos un saneamiento inadecuado, degradación de los ecosistemas. El agua es fuente de vida, es el ecosistema de muchas especies que hoy en día están perdiendo y también la muerte de tanto de especies animales, de plantas como de humanos. Veamos aquí el caso de un peruano ilustre que está ayudando a través de una forma ingeniosa a descontaminar el agua de los humedales. Cuando venía con mis padres o con mi padre a pescar en la playa del Cascajo, todo este ambiente era tan hermoso. Marino Morikawa añora con nostalgia sus primeros años viviendo en Huaral. Su padre alimenta sus recuerdos con los suyos, cuando todo esto era un paraíso. Cuando no se pescaba ahí en la playa, venimos acá a pescar cazuela. Después, amigos de él lo he traído cuando él tenía 4 o 5 años, ¿no? A pescar. Una llamada de alerta cruzó el mundo hasta Japón, a donde viajó para estudiar. El padre de Marino le contó que la laguna de su infancia iba a ser cubierta y convertida en tierra de cultivo. Al volver en el 2010 y encontrarme con esa imagen desastrosa de que el humedal estaba cubierto por estas especies invasoras, ver un basural y ver harta contaminación. Después de 8 años regresó y descubrió que el área natural no estaba protegida. Lo primero que hizo fue dormir en el lugar varios días para hacer estudios de viento, tráfico de aves y comportamiento urbano. Venía a las 6 de la mañana, agarraba una caña de Guayaquil y yo mismo entrar. Obviamente estaba con los trajes para poder proteger porque el agua aún estaba contaminada. Pasaba la gente, como más o menos yo sabía qué cantidad pasaba por día, me decían, oye, estás loco, te vas a enfermar. ¿O qué haces? En la Universidad de Tsukuba, donde es catedrático, aprendió la nanotecnología, una técnica para tratar aguas residuales en países adelantados, pero él creó una propia. Había diseñado un sistema que sea mucho más barato, ya utilizando los materiales del lugar y materiales que encontramos en cualquier ferretería, y aplicarlo dentro del humedal. Se dividió el humedal en 8 sectores con cañas de bambú para retirar las lechugas. Luego construyó una plataforma de tubos de plástico sujetados con varillas de acero. Ahí se instalaron sus biofiltros. Los biofiltros van a ayudar también a un recupero de la calidad del agua que debe tener un humedal. Los virus son atraídos por la energía electrostática y son destruidos cuando las nanoburbujas explotan. El nivel de contaminación se redujo, 70 especies de aves y 3 de peces volvieron a aparecer. Pero lo mejor, afirma Marino, es que los pobladores empezaron a cuidar lo suyo. Me ayudaba por un corto tiempo, ese corto tiempo tan valioso que entró el corazón de la naturaleza al corazón de uno. Hasta su padre regresar al pasado. No pensé que iba a tener este éxito. Al comienzo mi hijo me dijo, 6 meses, papá, lo recuperamos. 6 meses, en 15 días lo recuperó. Para Marino todo se puede recuperar. Por eso ahora apunta a 2 nuevos proyectos. No es nada imposible, es algo sencillo y lo bueno que ya se está formando el grupo de trabajo. El río Chira, si se maneja, en menos de 2 años lo podemos recuperar. El lago Titicaca, en 6 meses. Ese joven científico peruano trabaja ad honorem. Le basta sentirse retribuido por miles de razones en el cielo. Y es de ahí donde
que lo que yo vi en un pasado, ellos lo vuelvan a ver o lo vuelvan a sentir. Muy inspirador el trabajo de Marino Morikawa, definitivamente un científico peruano. Él, muy joven, ha viajado a Japón, ha estudiado ahí nanotecnología y está aplicando la nanotecnología para recuperar humedales en el Perú. Actualmente ya viene trabajando varios años en recuperación de varios humedales, haciendo uso de la tecnología. Pero más que eso, también cuenta mucho el hecho de la voluntad, el querer, el deseo de hacer algo bueno por su país o por el lugar donde habitamos. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos ido a la laguna Viña del Río y hemos visto una botella botada ahí y cerca está el tacho? Y ni siquiera nos hemos agachado a levantarla del piso y ponerla en el tacho. Estamos esperando que alguien más lo haga, que lo haga el personal de limpieza. Pero si todos fuéramos un poquito como él y ponemos el hombro y la mano a trabajar, pues podríamos hacer muchas cosas importantes para restaurar los ecosistemas. Y esa es la idea que se tiene, ¿no? De enseñar a nuevas generaciones, pero con el ejemplo de que se puede hacer algo por el agua, por el ambiente. Aquí tenemos una situación ahora contraria. Es la situación de la contaminación del río Huallaga. El río Huallaga, este río que pasa por nuestra ciudad de Huánuco, un hermoso río muy grande que va a llegar hasta el Amazonas, en los últimos años se ha visto contaminado por varias formas. Mira, ve, es el agua que se usa para regar sembríos, para nutrir los campos, los pastos. Pero, ¿qué ha pasado? Incluso para hacer este canotaje. Pero hoy en día se ve contaminado por vertimiento de aguas residuales, es decir, los desagües de las ciudades de Huánuco y todas las ciudades que pasan por ahí están botándose los desagües al río Huallaga. Mira, ahí podemos ver cómo claramente todos los desagües están terminando, están saliendo a ir al río Huallaga. Todos los desagües de Huánuco terminan en el río Huallaga. Imagínate, pobres peces, pobres plantas, pobres sembríos que se riegan con estas aguas del río Huallaga, porque finalmente se están regando con agua de desagüe. Ahí lo puedes observar. No es algo que estemos inventando, estamos observando la realidad del día a día. Y lo peor, uno de los peores desagües es el desagüe del Tamal, donde diariamente matan animales. Mira, vemos ahí un animal muerto. Todo esto está yendo a parar al río Huallaga de una forma que no se está haciendo ningún tratamiento previo de las aguas para que puedan ir al río Huallaga, todo lleno de inmundicia, de pestilencia. Vemos ahí los intestinos de otro animal muerto que provienen del Tamal. Entonces, la cantidad de contaminación que recibe el río Huallaga está llegando a unos niveles en que ya no va a ser posible restaurar el ecosistema que se está perdiendo. Otro contaminante que tiene el río Huallaga son los residuos sólidos, es decir, la basura. A pesar de que existen camiones recolectores de basura, la gente sigue botando basura al río Huallaga. Bolsas plásticas, botellas, tecnopor, simplemente bolsas y bolsas de basura. Y la situación más terrible es en Tingo María, donde los mismos camiones de la municipalidad de Tingo María, pueden verlo ahí, están botando la basura al río Huallaga de forma directa, en una zona conocida como la Muyuna. Cuando se les pregunta a las autoridades por qué están haciendo eso, les dicen, es que siempre lo hemos hecho ahí, siempre hemos botado la basura ahí. Tiene más de 50 años que la basura se bota en el río Huallaga. Y obviamente la contaminación es terrible, el lugar es un lugar totalmente hediondo, apenas se puede soportar respirar en ese lugar. Yo he tenido la oportunidad de por un estudio, de visitar la Muyuna y realmente es terrible. Aquí en las imágenes no refleja todo lo terrible que puede ser
la cantidad de gallinazos, la inmundicia, no se puede respirar, es muy terrible. A pesar de que la OEFA, el organismo que fiscaliza las zonas ambientales, ha hecho sus observaciones, hasta el día de hoy se sigue botando la basura en este lugar que es conocido como la Muyuna. Entonces la contaminación del agua realmente es terrible, mira por acción de la basura, que son los residuos sólidos, y ni siquiera está separada, no hay nada, ¿no? Acá realmente es un abandono total, hay personas que buscan reciclar, vemos ahí personas que son los llamados recicladores, que prácticamente arriesgan su vida trepados en estos montículos de basura, expuestos a contagiarse de muchas enfermedades, una situación muy, muy lamentable. Imagínate qué terrible, y todo eso llega al Amazonas. Entonces es terrible y hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Ahora que hemos visto cómo se ve contaminado el río Huallaga, vamos a ver cómo es que nosotros en la ciudad de Huánuco tenemos agua potable, porque deben saber ustedes que el agua potable que tenemos en Huánuco proviene también de un río, que es el río Higueras, que va cerca, casi al costado del río Huallaga, en la ciudad de Huánuco. Veamos este video de la planta de tratamiento de Seda Huánuco. Ahí estamos observando, este es el Huallaga, y cerca del río Huallaga confluye el río Higueras. Ahí está, este es el río Higueras. Este río trae las aguas que nosotros usamos para abastecer con agua potable a toda la ciudad de Huánuco a través de la planta de tratamiento de Seda Huánuco. Pero veamos en qué consiste este tratamiento del agua. Lo primero es la captación del agua. Esta captación del agua se da en unas zonas, mira, ve aquí, tenemos partes donde se desvía el río, el agua del río, y entra por estos canales. Pero lógicamente estas aguas vienen llenas de barro, de lodo, de basura. Entonces, en estos canales hay varias rejas, rejillas, que permiten que pase el agua, pero van a ir atrapando a la basura que puede estar trayendo, ¿no? Las botellas, los residuos sólidos. Claro que es mucho más que lo que se ve ahorita, mucha más basura que se va a ir atrapando, y solamente pasa el agua. Luego esta agua va a pasar a unos canales con arena que va a ir filtrando poco a poco el agua, de tal manera que el agua pasa y la suciedad, la arena, la tierra, el barro va a ir quedando atrapado. Mira, ve, todo eso es puro lodo. Obviamente es el sistema de sedimentación. Aquí, obviamente, el agua, como hay agua empozada, con barro, con lodo, hay un olor muy desagradable, ¿no? Y pensar que esa agua finalmente es el agua que nosotros vamos a tomar. Mira, se van a echar, ahí está, muy sucia, y va a pasar por unos canales de arena donde se va a ir filtrando con la arena el agua, se va limpiando. Luego el agua, aparentemente acá ya está más limpia, pasa por canales de conducción, ya esa agua ya está más limpia, míralo, es un poquito más claro, ya no es tan marrón. Va a pasar por canales de conducción donde se va a dividir a dos zonas. Una parte del agua va a la zona de siembra porque se usa el agua para regadíos. ¿Ya? El agua ahí está limpia, sin tierra, sin mucha tierra. Va a ir para canales de regadíos de la agricultura, ¿no? De toda la zona de Cabrito Pampa. Esta es la zona de Cabrito Pampa. Y el resto del agua que no va a regadío va a la planta de tratamiento de Seda Huánuco. En esta planta de tratamiento el agua llega a través de canales y va a pasar por varias pozas donde al final se va a obtener un agua limpia y cristalina. Pero ¿cómo es que sucede que el agua llega a ser limpia y cristalina? El agua del río Higueras pasa por canales donde lo primero que se tiene que hacer
es echarle un químico que es hidróxido de aluminio. Ese hidróxido de aluminio que se prepara, bueno, que se dosifica en el laboratorio, aquí se les está echando, mira, ¿ve? El hidróxido de aluminio hace que toda la suciedad se junte y se pegue entre ella, de tal manera que va a quedar flotando la suciedad y el agua, ahí está, mira, ¿ve? Se junta así, se llaman los floculados, y el agua, al separarse la tierra, la suciedad del agua, el agua queda cristalina como vemos. Y luego pasa por unos filtros más de arena y de algas hasta que el agua está limpia. Y ahora se le va a echar el cloro y se revisa de que no haya microbios y entonces podemos decir que el agua ya está apta para el consumo humano. Es de esa manera como se trata, ¿no? Aquí está la llave reguladora del cloro. Entonces ahí regula la cantidad de cloro que se va a poner a la cantidad de agua y ya está lista para mandarla y para que pueda ser consumida. Lógicamente, esta planta de tratamiento hace lo mejor posible para limpiar el agua del río Higueras. Sin embargo, recordamos que de la zona donde se recoge el agua, más arriba existen varios pueblos como Huancapaya, Quichqui, Higueras, cuyos desagües de esas ciudades, de esos pueblitos, están yendo al río Higueras. Por lo tanto, aunque el agua que lo consumimos como agua potable ya no tiene barro, ya se ve cristalina como lo estamos viendo, no significa que se haya limpiado por completo. Pueden haber muchos huevos de gusanos y bacterias en el agua. Por eso es necesario, antes de consumirla del caño, primero debe ser hervida el agua antes de ser consumida. De lo contrario, podríamos adquirir muchas enfermedades, porque estamos viendo que el agua ya viene con tanta contaminación. Y estas enfermedades pueden ocasionar serios problemas. Pero además, en el tema del agua, en la ciudad de Huánuco tenemos problemas de que no estamos cuidando correctamente el agua. Tenemos fugas frecuentes de agua. Por ejemplo, si tú tienes un caño que gotea, puedes estar perdiendo a 80 litros de agua al día, lo que significaría en tu recibo de agua 3,70 soles más. También, si la fuga de agua es un poco mayor, un chorrito, podrías estar perdiendo 180 litros de agua al día, estarías botando, lo que equivale a cerca de 6 soles más en tu recibo de agua. Pero si el chorro es más continuo, que se está un caño malogrado, se está yendo el agua por chorritos, entonces estarías perdiendo 675 litros de agua al día, que equivale a 16 soles 30 más en tu recibo de agua. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque uno dice, no solamente se trata de que pagas más por el consumo que ni siquiera estás haciendo del agua, sino que además al desperdiciar el agua de esta manera, muchas familias que viven en zonas más altas de la ciudad no llegan a tener suficiente cantidad, fuerza del agua, no llega a subir hasta ahí y se quedan sin agua. Entonces estás perjudicando a muchas familias. El costo por las fugas de agua puede ser muy elevado. Por ejemplo, si tienes un inodoro malogrado donde el agua se está yendo, puedes llegar a tener pérdidas de hasta 5.000 litros por día, lo que haría que tu recibo te venga 255 soles más. Si tienes un tanque alto malogrado que está perdiéndose el agua, podrías llegar a pagar hasta 500 soles más de agua. Y si tienes una cisterna en mal estado, podrías pagar hasta 600 soles más en tu recibo de agua. Por eso es importante que se manejen las fugas. A la menor fuga que encontremos, inmediatamente debemos avisar al familiar. Aquí vemos formas en que las familias, los hogares a veces derrochan el agua, ¿no? Están regando su vereda, se podría baldear de repente, porque al regar se va mucha más agua, lo cual significa una gran pérdida. Y mientras tanto, familias como aquí vemos la familias de Moras Pampa Alta, aquí en Huánuco, están pidiendo
agua, no tienen agua, no les llega el agua, a veces les llega el agua a la 1 de la mañana, solamente media hora tienen que levantarse esa hora, abrir la llave, juntar todo lo que puedan y luego se quedan sin agua todo el resto del día. Imagínense qué situación de injusticia, mientras que las familias de las calles más bajas, en la parte baja de la ciudad, están haciendo derroche del agua. No hay que derrochar. Es un recurso valioso que se debe cuidar. Hay que aprender a leer el medidor. Tenemos un medidor. Mira, este medidor nos indica cuántos metros cúbicos se está consumiendo. Aquí en las letritas vemos un 1, 1 metro cúbico. ¿Cuánto es un metro cúbico? Un metro cúbico equivale a 5 cilindros de agua. Es lo que consume de repente una familia. O aunque 5 cilindros de agua, ¿cómo vas a consumir en un día 5 cilindros de agua? No creo, ¿no? Porque para lavarte la cara, los dientes, las manos, lavar los platos, hacer pasar el agua del baño, de repente, a lo sumo, consumirás 1 cilindro de agua al día y exagerando. Pero imagínate que consumas 5 cilindros de agua, es mucho. El costo por metro cúbico es de cerca de 70 céntimos. Pongámosle 70 céntimos por metro cúbico. Por 5 cilindros de agua, 70 céntimos. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto estás pagando de agua al mes? A ver. Aquí vamos a ver también, vamos a ver el tema de los costos. A veces uno dice, ay, pero el agua no cuesta. Sí, sabemos que cuesta y hay un tratamiento que se debe dar y cada vez debería ser mejor el tratamiento, ¿no? Pero mira el costo. Por 5 cilindros de agua, que equivale a 1 metro cúbico, en Huánuco pagamos cerca de 70 céntimos. Pero por una botella de agua embotellada, que es cerca de medio litro, ya pongamos 1 litro, pagamos $1.50. A veces valoramos el hecho, y encima esta botella de esta agua embotellada nos cuesta más y encima contamina más porque el hecho de la botella implica pues lógicamente una contaminación al ambiente. Debemos ser conscientes de todo ello y aprender a cuidar este recurso, porque si no lo cuidamos, el río, no cuidamos el agua que ya tenemos, en algún momento podría llegar a ser tan cara el agua que tengamos que comprarlo embotellada. Imagínate qué difícil sería tener que comprar agua embotellada para lavarte la cara, los dientes, cocinar, lavar tus platos y todo el gasto de contaminación que esto implica. Por ese motivo es tiempo de que valoremos el agua. Aquí tienen datos del Ministerio de Aguas Residuales. Se ha calculado que al año 2019 se han botado a los ríos, a los diferentes ríos del Perú, un aproximado, a ver, vamos a ver si logro leer la cifra, es inmensa, miles, más de 1.714.260.86 metros cúbicos de agua residuales, es decir, agua de desagüe. Se ha botado a los ríos. Imagínate la gran cantidad de contaminación el impacto que se está causando en las aguas de los ríos, que finalmente es agua que nosotros terminamos consumiendo, porque lo que se hace es una limpieza superficial, se hace un aclarado del agua, pero las bacterias, los microbios, los huevos de gusanos, de las heces de todos los desagües, terminan en nuestro propio cuerpo. Entonces, y el plástico, ¿no? Se ha encontrado ya evidencia de que hay microplástico en la sangre de las personas. Entonces, tomemos conciencia y cuidemos este recurso que es tan escaso y